Bueno, muy buenas noches. Estamos en nuestra tercera sesión en línea correspondiente a la unidad 3 que hace parte de las semanas 3 y 4. Como ustedes bien lo han podido notar, el curso tiene solamente 3 unidades repartidas en 4 semanas. Muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer la misma dinámica de la vez pasada. Ya una compañera de ustedes, pues igualmente me pidió que habláramos de la unidad 3 y eso lo vamos a hacer, perfecto, que son la parte de las sanciones. Pero bajen la manito, por favor, y vamos a iniciar debatiendo o haciendo el análisis de lo que fue la semana 2. Para aquellos que todavía no han participado, recuerden que las actividades, es decir, la participación en el foro, está abierta para que ustedes puedan hacerlo. De pronto encontrarán una participación mía haciendo la conclusión del foro, pero en la parte inferior, pues les digo que no hay ningún inconveniente en que puedan hacerlo en estos momentos, es decir, después de esa conclusión. Entonces, yo sí quiero saber qué opinión le merece a cada uno de ustedes la parte de la segunda unidad donde hablamos de la responsabilidad tributaria. Entonces, ¿quién me levanta la mano y quién me comenta, quién me dice algo para que podamos iniciar esta sesión teniendo en cuenta esa información? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién empieza? ¿Quién me habla? Hola. Bueno, entonces no hay nadie todavía. Esperemos a ver. Vamos a compartirles la pantalla aquí. Quiero preguntarles algo cuando vean mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? No, señor. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve bien. Sí se ve bien, ¿no es cierto? Ok. ¿Aquí la ven bien? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces miren bien. Vamos a hablar de la responsabilidad tributaria. Vuelvo y les pregunto. En este punto, nosotros tenemos lo que conocíamos anteriormente como los regímenes que aplicaban para esa responsabilidad tributaria. ¿No es cierto? Que antes lo conocíamos como régimen común, régimen simplificado y los regímenes especiales. Hoy día tenemos los responsables de IVA, que es lo mismo que el régimen común, los no responsables de IVA, los del régimen simplificado y los regímenes especiales, que es el régimen tributario especial. Entonces, fíjense bien una cosa. Dentro de esta parte de la responsabilidad tributaria, para efectos de ser aplicada por el régimen común, que aquí lo tenemos en el material del curso, son los responsables de IVA. ¿Quién me dice qué es ser responsable de IVA y por qué el Estado colombiano los hace responsables de IVA y cuál es el fin? Porque aquí lo importante de saber si es responsable de IVA sí o no es cuál es el fin de que el Estado colombiano, siendo yo empresario, me ubique como responsable de IVA dentro del régimen tributario. ¿Quién me dice? Luz Adriana, cuéntame. Levantó la manito, pero la vi en el chat. ¿Sí me están escuchando? Pues yo creo que no me están escuchando. Vámonos con Kenneth. Déjeme y abro el chat. A ver. Dame un segundo, Kenneth. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, profe? Buenas noches, Kenneth. Sí, bueno, las empresas que son responsables de IVA son como
un brazo colaborador que tiene el Estado para poder recaudar ese impuesto, que es el impuesto al valor el impuesto valor agregado a las ventas. Hay artículos que están exentos de ese IVA, pero la mayoría hay que grabarlos en el precio. Si hay un producto que te vale 100, tienes que aumentarle 19 pesos, que es el 19%. Y ese dinero lo utiliza el Estado para financiar obras. Por eso es la importancia de ese impuesto. Es un medio por el cual el Estado consigue financiamiento. Y las empresas que son responsables de IVA, ellos se encargan de ser como el intermediario entre la persona que lo paga y el Estado. Bueno, ese es básicamente lo que hace un responsable de IVA. Recolectar un impuesto, llámese IVA o llámese retención en la fuente, precisamente como lo acabas de decir, es un intermediario entre el Estado colombiano y el consumidor final, que es el que finalmente cancela ese IVA para efectos de poder pagarlo mediante una declaración. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser responsable de IVA y no responsable de IVA? Respondo yo, le damos la oportunidad a otro participante. Vámonos con Laurisa y vamos trabajando todos, ¿vale? Ay, qué pena. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre un responsable de IVA y un no responsable de IVA? O sea, para el Estado colombiano, ¿cuál es esa diferencia? ¿Okay? A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Cuál es el beneficio que tiene o que obtiene el Estado colombiano con los responsables de IVA y con los responsables no responsables de IVA? Bueno, qué pena. Es que yo no he terminado de leer el material. Mejor le doy el paso a Kenneth o a otro compañero. Disculpe, profe. Ok. A ver, ¿quién quiere responder? Profesor, creería yo que la diferencia pues es que el responsable de IVA, como bien lo dice, pues puede cobrar el IVA. Aquella persona que no es responsable de IVA, pues no puede cobrar el IVA una factura que haga una venta o sí. Bueno, fíjate que hay una diferencia bien marcada entre ser responsable de IVA y no ser responsable de IVA. ¿Quién me tiene esa respuesta? De pronto no la encuentran en el material. En el material de pronto, muy probablemente no la vayan a encontrar, pero sí está bien marcada. Kenneth, ya tú nos dijiste algo, vámonos con Luis Carlos a ver qué nos dice, ¿vale? Que el responsable de IVA es recaudador y además es factura y debe ser responsable de consignar el IVA. ¿Y el no responsable? No está, bueno, ahora tiene que generar la cuenta de cobro y inmediatamente reportar a la DIAN, pero no está obligado a facturar. Ok, fíjate que esa es la gran diferencia, no está obligado a facturar. Hoy día las micros y pequeñas empresas, la DIAN les facilitó la facturación electrónica, pero ellos no están obligados a facturar. Entonces, esa es la gran diferencia entre ser responsable de IVA y no. Ahora, la otra es que al ser responsable de IVA, de manera mensual y bimensual tienen que reportar los impuestos recaudados, tanto de IVA como de retención en la fuente. Entonces, aquí nos dice Esteban, para ser responsable de IVA hay un tope de unos VT. Eso allá iba yo también en ese tema. Si el empresario sobrepasa esos topes, se vuelve responsable de IVA y eso lo decide la DIAN. Muy buen punto, un no responsable de IVA o lo que conocíamos antes como un
una empresa en el régimen simplificado. En el momento en que sobrepase los topes establecidos por el Estado en patrimonio, en venta y en ingresos, llega el momento en que la DIAN toma la decisión de pasarlos al régimen común, es decir, a ser responsables de IVA. Y ya ahí sí tendría la obligación de facturar y de discriminar el IVA y de cobrar la retención y hacer retención en la fuente. Esa básicamente es la forma en la que opera esta parte de llegar a ser, disculpe, de llegar a ser responsable de IVA. Sabemos que todas las personas que en un momento dado tengan la oportunidad de crear empresa, arrancan con una microempresa, pasan a pequeñas empresas y en el momento en que vayan creciendo, así como van creciendo sus ingresos, así como va creciendo su empresa, así va creciendo la responsabilidad tributaria que ellos tengan. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Aquí no, dígame. ¿Cómo? No te escuché bien. Lo que no se dijo, nomás dijo que, ¿cómo encontrarían mi número, no? Hola. No te escucho bien. Entonces, fíjense bien una cosa. Aquí tenemos los responsables de IVA, que ya sabemos que son aquellos que tienen que declarar el IVA durante y están obligados a facturar. Entonces, fíjate bien que aquí tenemos la clasificación de los impuestos. Tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Son los que se aplican sobre la renta, ingreso o patrimonio del contribuyente y se recauda de manera directa al sujeto pasivo. Y los indirectos se aplican a bienes y servicios mediante las transacciones realizadas y no recae sobre la capacidad de pago del contribuyente. ¿Qué nos quiere decir eso? A ver, ¿qué entienden por clasificación de los impuestos directos e indirectos? ¿Qué será eso? ¿Quién me dice? Fíjense que este es el mismo material que tenemos en el curso. Para que no salga la cámara. Lo que quiere decir que ese material ya debieron haberlo estudiado. Ahora, de ahí a que se lo aprendan todo enseguida, no, tampoco, pero sí debieron haberlo estudiado. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Fíjate que tenemos dos clasificaciones de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. En los impuestos directos nos dice, se aplica sobre la renta, ingreso o patrimonio del contribuyente y se recauda de manera directa al sujeto pasivo. Perfecto. Los indirectos se aplican a bienes y servicios mediante las transacciones realizadas y no recae sobre la capacidad de pago del contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿A quién se le aplican los impuestos directos y a quiénes los indirectos? Vámonos con Kelly. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Kelly. Bueno, pues lo que yo entiendo entre los impuestos directos e indirectos es que los impuestos directos, digamos que son los que van directamente en los contribuyentes y debemos de declarar porque digamos que como por ejemplo la renta es un impuesto directo porque digamos que cada contribuyente debe declararla si cumple con algunos topes establecidos. Los impuestos indirectos, un claro ejemplo es el IVA, que digamos que va sobre aquellos bienes que están grabados, pero no están directos. O sea, al final los paga el consumidor final. Quien utiliza el bien o el servicio es quien debe pagar el impuesto indirecto. Eso es como lo que yo logro entender. Igual creo que impuestos indirectos también se consideran como que las tasas y contribuciones, los peajes, todo ese tipo de cosas, digamos que es por utilizar un bien o adquirir un servicio que el gobierno me cobra un impuesto o una tasa, pero no está, o sea, pero indirectamente la está cobrando por medio de una empresa o por medio de algo, pero quien lo paga es el consumidor final, es como lo que entiendo.
Totalmente, Kelly, lo acabas de decir. Fíjate que cuando hablamos de impuestos directos nos estamos refiriendo a una empresa legalmente constituida que debe declarar esos impuestos recaudados durante los periodos en los cuales se deben cancelar. Ahora, cuando hablamos de impuestos indirectos, somos nosotros, las personas naturales, el consumidor final, quien paga el impuesto. Es por eso que ahí dice, no recae sobre la capacidad de pago del contribuyente. ¿Ok? Es decir, lo que tú bien nos has dicho en este momento, cuando nosotros pagamos el peaje, cuando vamos a la tienda y compramos un producto o cuando adquirimos un servicio, que nosotros debemos pagar ese impuesto. Ahora, al nosotros cancelar ese impuesto que es bien llamado impuesto indirecto, ese impuesto se convierte en un impuesto directo al ser recaudado por una empresa contribuyente, ¿ok? Y una empresa que está, que debe declarar estos impuestos como las empresas del régimen común o las empresas declarantes de IVA, ¿ok? Eso está muy bien, perfecto. Entonces, eso quedó claro. Miren que aquí tenemos, y esto sí es importante, los formatos de los impuestos. Hoy día, escúchese bien, más de uno de nosotros, de los que estamos aquí, yo hice mi declaración de renta precisamente hoy. Hoy hice mi declaración de renta. Quiero preguntar, ¿Eusebio está aquí? ¿Eusebio está en la sala? Bueno, Eusebio no alcanzó a entrar, no está aquí, pero él me hizo una pregunta me mandó un correo preguntándome sobre las excepciones de los gastos de entierro, es decir, los gastos funerarios, que antes le llamaban gastos funerarios, hoy día se le llaman gastos de entierro. Y me preguntaba a qué cédula se le aplicaba. ¿Sabes de qué cédula estoy hablando? Son las cédulas tributarias. Hay en las cédulas a nivel personal. La cédula a nivel personal, la cédula a nivel de ganancias ocasionales y las cédulas, la otra es de pensión, la cédula pensional. Para los que están aquí en la sala y en un momento dado, usted deba hacer su declaración de renta. Ojo, no es lo mismo declarar que pagar. Precisamente, y deben hacerlo con el formato 210. La declaración de renta es una cosa, es decirle al Estado colombiano, mire, vea, yo el año anterior me gané esto. Pero yo me gané esto, pero como yo tengo mis excepciones, es decir, el Estado colombiano me permite a mí descontarme por lo menos una parte de mis ganancias laborales, es decir, de mis ingresos laborales, de salida hay que descontarle el 25%, pero ese 25% hay que descontarlo teniendo en cuenta unas excepciones que son lo del pago de seguridad social, el pago de pensiones, de la ARL, y si usted tiene medicina prepagada, también puede descontarlo. Una vez descontado eso, sí puede aplicarle el descuento. Entonces, eso es favorable en la medida en que usted sepa que debe declarar. Hay que tener muy en cuenta todo esto. Yo los invito a que ingresen a la DIAN. No sé si alguno de los que está aquí ya les llegó el correo de la declaración sugerida que envía la DIAN. ¿A quién les ha llegado? Perfecto, Kelly, ¿te llegó y ya hiciste la declaración? No, profe, no, el vencimiento lo tengo para ahora septiembre, pero sí ya me llegó el correo con la declaración sugerida. Ok. Fíjate que en esa declaración sugerida que te envía la DIAN, lo que debes analizar muy bien es que ellos, dentro de la excepción, dentro del descuento del 25%, ellos no tienen en cuenta el pago de seguridad social. Tienes que tener muy en cuenta eso, ¿viste?
Es decir, Listo, vale, lo voy a tener ellos te presente. mandan un valor, de pronto tú dices, bueno, sí, ese valor me conviene, pero resulta que ese valor está aplicado al 25% de tus ingresos laborales, pero esos ingresos laborales todavía no le has descontado la seguridad social. Y si tienes prepagada también, porque como yo le tengo prepagada a mi hija, entonces la norma me dice a mí que si yo le tengo medicina prepagada a mis hijos menores de 23 años, yo debo descontarme eso. Hay que leer muy bien eso. Cuéntanos, Paola. Profe, con respecto a la sugerida que envía la DIAN, ellos tampoco se están descontando el dependiente económico. Exactamente, sí, ellos, es que los descuentos ellos no te lo hacen, ellos te hacen el descuento del 25% sobre el ingreso laboral que reporta la entidad a la cual tú trabajas. Es decir, Sí. Ellos te dicen a ti, tú en el año te ganaste 40 millones de pesos y sobre esos 40 millones de pesos te voy a descontar un 25%. Pero... Y por ejemplo, qué pena, lo que son los rendimientos financieros y el gravamen del 4 por mil, tampoco eso lo tienen presente Tampoco lo ellos. tienen en cuenta, exactamente. Ellos precisamente por eso es que ellos te lo mandan una declaración sugerida. Ellos te Sugerida, dicen sí. aquí, yo te sugiero, revisa. De hecho, cuando tú entras al portal de la DIAN, lo primero que te pregunta es, ¿estás de acuerdo con esta declaración sugerida? Tú le debes decir que no, porque ya sabes que independientemente de que te estén aplicando el 25%, eso no corresponde, porque debes hacerte otro descuento. Sí, los descuentos que aplique, pues, como persona natural. Muy bien. Entonces ya sabemos que es la 210. Entonces, fíjense que aquí este material es excelente. Yo les recomiendo que lo descarguen. Miren que aquí están las condiciones de liquidación y todo lo demás. Para efectos de los impuestos. Miren que esta es la que hablábamos ahorita. ¿Sí? El impuesto de movimiento financiero, que es el 4 por mil. Que esperemos que en algún momento no lo quiten. Sí saben que el 4 por mil también ustedes pueden hacer la excepción en sus bancos. Este 4 por mil, para efectos de ahorrarse ese trámite o esos descuentos que le hacen por sus movimientos financieros en una cuenta bancaria, en la medida en que usted tenga una sola cuenta, ojo, una sola cuenta, usted debe solicitarle al banco, llegar al banco, solicitar una audiencia con los que atienden ahí y solicitar la excepción del 4 por mil. Si ustedes manejan una sola cuenta, no tienen por qué descontarle el 4 por mil. Los que tengan más de 2 cuentas, ¿sí? Porque hay personas que tienen 2 cuentas de ahorro, 3 cuentas de ahorro, una de ahorro y una de corriente. Dependiendo del número de cuentas, pues la persona normalmente, la que tiene más movimiento es la que le hace la excepción y el banco está en la obligación de hacerle la excepción. Yo tengo una sola cuenta, yo no pago 4 por mil. Aparte de que la cuenta que yo tengo es de nómina, con mucha más razón, no cobran a las cuentas de nómina, no les cobran manejo de tarjeta, absolutamente nada y tienes disponible todo el dinero. Entonces hay que tener muy en cuenta eso también, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna intervención más sobre esto de la responsabilidad tributaria? Mire, tenemos los impuestos nacionales y los impuestos departamentales. Ya ustedes saben, ¿no es cierto? Vámonos, Paola, cuéntanos. Profe, la imagen que tenía anteriormente en la clasificación arriba, que aparecen 3, yo quiero consultar a cuál pertenece el régimen simple de tributación. ¿En cuál, mija? Arriba que aparecen donde dice... ¿Qué? Ahí, sí señor. El régimen simple de tributación, entonces, ¿pertenecería a cuál? Porque es que yo miro que dice... A este. ¿Al cuál? A no responsable de IVA. No responsable de IVA, pero porque es de una empresa que es
de régimen simple de tributación, ella sí reporta IVA. Pero lo reporta anualmente. Es que pasa una cosa, mira bien, tú lo que debes analizar es lo siguiente, los responsables de IVA, como son, y podemos hablar del régimen común, listo, que son los responsables de IVA. Esas empresas que son responsables de IVA deben declarar bimensualmente el pago del IVA. Ahora, los no responsables de IVA no necesariamente, no, o sea, no es que no paguen el IVA, sino que la diferencia que hay entre uno y otro es que ese IVA lo van a cancelar anualmente. Es decir, no son responsables de IVA porque no van a tributar de igual forma que los responsables de IVA, es decir, bimensualmente, pero al final, escúchame bien, al año siguiente, cuando vaya a hacer la declaración de renta, de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a sus gastos, la diferencia es cuando se va a calcular el IVA. O sea, no es que no lo paguen, sino que no lo pagan igual que los responsables de IVA. No son responsables de facturar, es decir, no deben facturar. Hoy día hay facturación electrónica, pero ellos no están obligados a facturar. Simplemente un no responsable de IVA debe llevar sus libros de ingresos y gastos para que al año siguiente pueda hacer su declaración. Y dentro de la declaración está el IVA. Profe, porque es que yo trabajo en una empresa que está en el RUT como régimen simple de tributación y allá presentamos IVA mensual y IVA bimestral, bimestral y facturamos electrónicamente. Te voy a comentar una cosa. En el momento en que tu empresa, y fíjate bien, ahora eso deben averiguarlo muy bien en la DIAN. Lo que nos decía a nosotros, creo que Alejandro era el que nos colocaba, que una empresa, en la medida en que tenga y vaya aumentando sus ingresos, la DIAN, mira bien, la DIAN es la que toma la decisión en el momento en que tu patrimonio aumente y que tus ingresos aumenten, de pasarte de IVA, de no responsable de IVA a ser responsable de IVA. Eso lo toma la DIAN. Ahora, ¿cuál es el pequeño error que muy probablemente esté teniendo tu empresa? En el momento en que ellos facturen, discriminen el IVA, cobren el IVA, estando dentro del régimen simple de tributación, es decir, no responsable de IVA, automáticamente le están diciendo a la DIAN, señores, yo estoy en la capacidad de pagar el impuesto bimensual y yo estoy en la capacidad de pagarles la retención en la fuente mensual. Lo que a su vez la DIAN en un momento dado toma la decisión de pasarlo a responsable de IVA. Independientemente, ojo, independientemente de que tenga o no los topes reglamentarios, pero si usted realiza esa práctica de discriminar el IVA, emitir factura y cobrar el IVA, automáticamente usted, la DIAN, en un momento dado, y eso les va a llegar, en un momento dado le va a decir, bueno, como usted ya está cobrando IVA, usted está facturando sin tener responsabilidad de facturar, usted va a pasar a ser responsable de IVA. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Perfecto. ¿Quién más? Kenneth, cuéntame. Profe, antes que pasen el tema del asunto del 4 por mil, yo leí un artículo que así tú tengas una sola cuenta, si pasas de movimientos de 13 millones de pesos al mes, igualito le aplican el impuesto. ¿Eso es así o entendí mal? No, bueno, eso depende del monto, sí, eso depende del monto. Sobre todas las cosas, porque es que eso fue diseñado, esa excepción fue diseñada para las personas naturales. Y en el grueso de las personas naturales no te van a manejar unas transacciones, ¿sí? O por transacción mayores a 10 millones de pesos, no te las manejan. Es por ello que sí. Puede que tú tengas una sola cuenta y a partir de 13, 14 millones de pesos, si mal no estoy,
ya te empiezan a cobrar el 4 por 1000. Pero normalmente aquí en Colombia las personas que tenemos una cuentica de ahorro no llegamos ni a 5 ni a 6 millones de pesos en transacciones. De todas maneras, sí, tienes toda la razón. Listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces fíjense bien, yo los invito a ustedes a que, mira, aquí están los tipos de formato en los cuales nosotros vamos a presentar, que ya les dije que para todos nosotros, en este caso, vea, declaración de renta y complementario, personas naturales. Ay, no, mami, Ron, es que no me deja escuchar. Baja el volumen. Ciérrame el micrófono, porfa, gracias. Muy bien. Ya. Aquí la Diana nos explica cómo esto de hacer la liquidación. No, que no se escucha nada porque tengo una compañera con el micrófono prendido. Póngale a la niña algo en el televisor. Ok. Esto de hacer la declaración de renta es sencillo. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted entra al portal a hacer su declaración de renta, para lo que ya le llegó la renta sugerida, simplemente es seguir los pasos y verificar que todos los descuentos estén realizados muy bien. Entonces, en este orden de ideas, miren bien, en este orden de ideas simplemente es apropiarse de la información. Yo les recomiendo a ustedes que se lo lean poco a poco, porque son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, entonces tampoco es recomendable leérselo todo en bloque, porque lo más seguro es que no se van a apropiar de toda la información. ¿Ok? Miren bien. Aquí tenemos lo que les comentaba ahorita, los impuestos nacionales y los impuestos que le llamamos los impuestos locales o municipales, ¿sí? O departamentales. Entre esos está el ICA y están los impuestos de predial y todos esos impuestos que se deben liquidar, pero en el territorio donde uno vive, es decir, en el municipio o en el departamento donde vive. Y los nacionales, pues ya sabemos que es el impuesto de renta, retención en la fuente y el impuesto a las ventas, ¿sí? Todo esto lo vamos a encontrar aquí. Estos de timbre nacional también son nacionales. Y lo importante aquí es leérselo con calma para tener bien clara esa información. Hasta ahí quedamos todo bien. Paola, ¿vas a decir algo? Profe, sí, qué pena, es que yo por más que le doy no encuentro el material que usted está presentando en el momento. Estoy como embolatada, qué pena con usted. Bueno, mira bien, ingresas aquí, ve, contenido del curso, ¿no es cierto? Proyecto, actividad de aprendizaje guía. Y aquí vas a encontrar el componente formativo de la primera unidad. Y esta que estamos viendo es el componente formativo para la segunda unidad, que dice micro y pequeña empresa y su responsabilidad tributaria, que es la que les estoy mostrando aquí. ¿Ok? Ya lo encontré. Gracias, profe. Ok. Muy bien. ¿Hay algo que aportar sobre esta segunda? Bueno, para la segunda unidad debieron, y todavía tienen tiempo, como les digo, después de leerse esto, ahí tenemos unas preguntas en el foro. Vuelvo y les voy a explicar cómo entrar al foro. Le damos aquí en contenido del curso, ¿sí? Le damos en proyecto, actividad de aprendizaje, y aquí donde dice actividad de aprendizaje 2, le vamos a dar clic y luego le vamos a dar clic en ver foro. Hay una persona que todavía no lo ha arreglado, que al hacer el aporte lo hizo en el foro social. No es en el foro social, es aquí donde dice foro de responsabilidad tributaria. Le damos responder y aquí vamos a encontrar ahora. ¿Dónde encuentro las preguntas, profe? Que yo no sé dónde están. Se bajan acá. Si no quieren verificarlas en la guía de aprendizaje, que sería lo ideal,
aquí están las preguntas. ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad tributaria en las MIPYME? ¿A qué me expongo si no pago los impuestos que me obliga la reglamentación? Y mencioné algunas obligaciones tributarias que aplican para micros y pequeñas empresas, su periodicidad a presentar o a pagar. Estas son las preguntas. Entonces, se bajan aquí, ahí están las preguntas y para responderlas suben, activan el texto enriquecido por si acaso quieren colocarle alguna imagen, alguna cosa, escribimos aquí y le damos responder. Cuando le den responder, automáticamente a mí me llega así. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de participar en este foro? Miren las participaciones que están aquí. De pronto, en un momento dado, bueno, porque mi trabajo no me da tiempo, porque no puedo sentarme a leerlo mucho, yo lo cojo, lo ojeo, más o menos sé a qué se refiere el material, pero aquí tenemos participaciones súper interesantes e importantes y están muy completas, muy completas. Entonces, ¿cuál es la idea de un foro? Si estamos en un foro presencial, pues vamos a ver la participación de cada uno y yo me voy retroalimentando hasta tener una participación o tener un concepto yo que ya pueda levantar la mano y participar. Así pasa igual aquí. Aquí lo que deben hacer es, en el caso de que no tengan el tiempo de leerse todo el material, guiarse por lo que han hecho sus compañeros y les aseguro que ahí van a construir conceptos. ¿Ok? Profesor, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a esto del foro y responder esas preguntas, no son las mismas que están dentro del cuestionario, ¿cierto? Perfecto, sí, son las mismas que están aquí ven. Son exactamente las mismas que se encuentran aquí en la guía de aprendizaje. No, yo me refiero al cuestionario que teníamos que presentar como evidencia. Ah, no, al cuestionario, no, porque acuérdate que en el cuestionario está correspondiente a la unidad 1, te habla más sobre la creación de las empresas y la forma o los requisitos para crear empresas. En este caso ya vamos a hablar de la parte tributaria. ¿Okay? Listo, la responsabilidad tributaria. Bien, mi otra pregunta es, hoy ya yo envié el cuestionario y envié la actividad 2 sobre el ejercicio que teníamos que hacer sobre las sanciones tributarias. Mi pregunta es, ¿participar en este foro tiene es obligatorio o no? Sí, señor, es obligatorio. Si tú analizas esta parte, te vas a dar cuenta. Y mira bien, aquí lo vamos a ver. Dame un segundo. Aquí. Mira bien, en el cronograma nos va a indicar cuáles son las actividades. De acuerdo. Si tú lo analizas, aquí tenemos un cuestionario, ¿sí? Listo. Y es calificable. Ya se entregó. Un foro que es calificable y la presentación del trabajo. O sea, son 3 evidencias únicamente lo que ustedes van a presentar. O sea, este es un tema tan interesante y tan importante que el hecho de no tener más actividades es precisamente para que les dé tiempo a ustedes de ponerse al tanto de la actualidad tributaria, más para efectos de apropiarse de la información que de hacer una actividad o que hacer un examen o que de presentar un trabajo. Para nosotros lo más importante es que ustedes se apropien de la información, que la tengan clara y que puedan aplicarla más adelante. Fíjate que estos son temas de actualidad. En estos momentos estamos en plena reforma tributaria, lo que quiere decir que va a llegar el momento en que esta información que nosotros estamos estudiando aquí ya no va a estar, alguno de sus articulados no van a estar activos, es decir, ya no se van a poder aplicar porque los van a cambiar. Entonces, yo también les recomiendo eso, estar muy pendiente de leerse el borrador, porque hasta ahora está el borrador de la nueva reforma tributaria. ¿Ok? Sí, ya
Ya me lo estoy leyendo. Profe, otra pregunta. Exactamente. En la medida en que nosotros estemos al tanto de la nueva reforma tributaria, nosotros podemos hacer peso y balanza y de pronto decir, bueno, mira, ya este cambió, ya no va. Yo sé que aquí hay muchos abogados, muchos contadores, administradores y me podrán dar sí o no la razón de que esta es una carrera, lo que es la parte de tributaria dentro de la contaduría, porque es más para la contaduría, para los abogados, pues lógicamente es algo de nunca acabar de estudiar, porque todos los años hay reformas. Siempre vamos a tener reformas tributarias, siempre vamos a tener reformas en algún articulado y es por ello que hay que estar muy pendiente de eso, en la medida en que querramos tener la información. Profe, otra pregunta. La última evidencia de la última entrega que hay que hacer de la semana 3 y 4, ¿usted me la puede explicar mejor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perfecto. Allá vamos. Entonces ya, hasta aquí, dame un segundo, hasta aquí ya terminamos con la 2, ¿no es cierto? ¿Y qué tal les pareció el tema? ¿Sí estuvo bueno? ¿Les gustó? ¿Lo aprendieron? Bueno, Gloria dice que sí. Por supuesto, profe, o sea, es un tema muy extenso, es algo muy importante de aprender y que es importante aplicativo para la contabilidad. Totalmente, totalmente. Para aquellos que trabajan en sus empresas, que de pronto ustedes se dan cuenta ahora, teniendo esta información, que ya se la aprendieron, que se la están aprendiendo porque es un tema bastante extenso. Entonces, si ustedes ven en un momento dado que están teniendo fallas, pues la idea es aplicarlo a su empresa. Muy bien, pasamos a la unidad 3. Y fíjate bien que la unidad 3 ya nos habla de qué. ¿De qué nos habla la unidad 3? Mira bien lo que nos habla la unidad 3. De las sanciones tributarias. ¿Sí? Las sanciones tributarias no es más que vamos a ponerlo coloquialmente, el regaño que le da el Estado colombiano por parte de la DIAN a los contribuyentes en la medida en que no cumpla con su responsabilidad. ¿Sí? En que no cumpla con su responsabilidad. Sí, yo sé que yo soy responsable de IVA. Sobre todo hace mucho hincapié, porque esa es la evasión más grande que tiene el Estado colombiano, es en el pago, y no en el pago de renta, en el pago del IVA y la retención en la fuente. Sobre todas las cosas, y eso sí quiero que me lo digan, a ver quién tiene ese concepto bien bueno, que yo creo que se los dije hace como la primera vez, que me hable sobre la retención en la fuente. ¿Qué pasa con la retención en la fuente? ¿Qué es la retención en la fuente y por qué el Estado colombiano está bastante activo y vigilante a que las empresas cancelen ese impuesto? A ver quién me dice. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para el Estado colombiano la retención en la fuente? Kelly. Bueno, profe, pues la retención en la fuente, digamos que es el mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Y básicamente el impuesto de renta es como el mayor impuesto que tiene el gobierno, con el que recauda la mayor parte de los fondos para cubrir muchos programas sociales, digámoslo así. Entonces, digamos que es como la mayor fuente de ingreso que tiene el país a nivel fiscal. Perfecto. ¿Quién está de acuerdo con Kelly? ¿O quién tiene otra cosa que decir de lo que dijo Kelly? Kenneth, cuéntanos. Bueno, profe, la retención a la fuente es sencillamente la forma en que el Estado garantiza el pago de dichos impuestos.
bueno, miremoslo desde ese punto de vista del pago, pues lógicamente tiene que hacerlo. Bueno, fíjense bien, yo le voy a comentar una cosita. Lo que dijo Kelly es totalmente cierto. Resulta que el Estado colombiano le pone la lupa a las empresas que son contribuyentes, es decir, a las que están en el régimen común o que son declarantes de IVA, precisamente al impuesto de retención en la fuente, porque como bien lo dijo Kelly, es un impuesto que es un anticipo de renta. Y al ser un anticipo de renta, cuando la empresa no declara en su totalidad ese anticipo de renta, bueno, asumamos que omiten, no vamos a decir una palabra que no tenga que incluir ahí, que omiten esa declaración, al final del periodo fiscal, ojo, al final del periodo fiscal, cuando ya se tenga que realizar, declarar y pagar la declaración de renta, esos dineros que se han pagado anticipadamente, adivinen qué, son descontables de renta. ¿Por qué? ¿Por qué son descontables de renta? Hombre, señor Estado, mire, vea. Mis ingresos fueron de tanto, yo debo pagarle 10 millones de pesos en declaración de renta, pero espera un momentico que ya yo anticipadamente, mediante el pago de la retención en la fuente, te estoy haciendo un anticipo mensual de mi renta. Es decir, ya yo te pagué 5 millones, lo que quiere decir que de los 10 millones yo solamente te debo 5 millones de pesos. ¿Ok? Claro, son descontables de renta porque se paga de forma anticipada. Es por eso que el Estado colombiano le pone mucho la lupa a las empresas declarantes o retenedoras de ese impuesto, precisamente porque al final del periodo fiscal, ¿sí saben cuál es el periodo fiscal? El que va del 1 de enero al 31 de diciembre, porque el periodo contable está dentro del mes o dentro del trimestre. Bueno, al final del periodo fiscal, al año siguiente, ellos le van a decir, bueno, yo me hago este descuento precisamente porque ya yo le pagué a usted anticipadamente la renta que yo recogí o recolecté durante el periodo fiscal. Es por eso que el Estado, y no solamente a eso, al IVA también. Entonces, hay una gran evasión de esos dos impuestos que son básicamente, esa es la base fundamental de los impuestos en Colombia. Es por ello que hoy día se está haciendo y se está tramitando una nueva reforma tributaria precisamente para ampliar en algunos casos los impuestos de acuerdo a los ingresos y todo lo demás, pero ya eso toca esperar a que la presenten y que la lleguen a aprobar. Entonces es importante este impuesto de tener en cuenta para sus empresas cuando ustedes estén en ese proceso de declarar renta. Ahora, una cosa bien importante aquí no es que las empresas vayan a descontarse lo que quieren. No, tampoco. Porque acuérdense de que la información exógena que le llega a la DIAN ya está fijado y ya está la información de aquellas empresas que hicieron negocio con usted, le hacen el reporte a la DIAN diciéndole, bueno, yo, fulanito de tal me descontó retención en la fuente. ¿Por qué, hombre? Porque yo le compré, ¿sí? Le cobré IVA y él me hizo la retención en la fuente. Entonces, toda esa información exógena ya está allá en la DIAN. Lo que quiere decir que a la hora de usted hacerse el descuento en su declaración de renta del pago anticipado de esa renta por efecto de retención en la fuente, deben ser soportados, debe estar soportados, porque en cualquier momento le pueden hacer una revisión. Y si usted declara que se va a descontar 5 millones y resulta que la DIAN le hace una revisión y usted no tiene derecho a 5 millones, sino a 3 millones de acuerdo a la información exógena que le llegó, entonces va a tener
muchos problemas y aquí es donde entra el tema que nosotros tenemos aquí, que son las sanciones tributarias. Es por eso que esto es muy delicado, sobre todas las cosas que acuérdense que hay tres tipos de sanciones. Están las sanciones punitivas, es decir, las sanciones pecuniarias, están las sanciones y hay sanciones fiscales y hay unas sanciones de reparación, es decir, mira, tú debes reparar esto, debes hacer la corrección y vuelve a presentarla. Disculpe, hay sanciones que son pecuniarias, es decir, señor, usted, no, ¿por qué si usted debía pagar el impuesto de IVA el día 25, por qué lo presentó el 30, por qué lo presentó el primero del mes siguiente? Y entonces, en este caso, usted tendría que liquidarle unos intereses, esa es una sanción pecuniaria, ¿sí? Si no lo paga, si no lo presenta, por lo menos. La DIAN le da la oportunidad a todos los contribuyentes de hacer la declaración. No necesariamente, escúchese bien, no necesariamente usted debe pagar. Ahora, si yo hago a ver quién me contesta esto, si yo hago una declaración de IVA y no la pago, ¿qué pasa? Nada, inclusive. Kelly, vámonos con Kelly y después con Paola. Pues, profesor, yo tengo entendido que el tema del IVA es un poco más delicado, el no pagarlo, porque eso como no, digamos que ese dinero no es de la empresa como tal, sino es que es de aquellos contribuyentes que se les recaudó por medio de la empresa. Tengo entendido que eso tiene incluso hasta temas penales, sanciones penales, si una empresa no llega a pagar el IVA que recaudó. Ok, no mira, sé si estoy errada. Adelantaste un poquito, pero mi pregunta pero es diferente. Es diferente declarar a pagar. ¿Cómo? Es diferente declarar a pagar. Totalmente. Yo puedo mi pregunta es, si yo el proceso de declaración y no pagarlo. Fíjate bien, yo, Alexander Anaya, soy declarante de IVA. Yo declaro el IVA del bimestre, pero no lo pago. ¿Ok? No lo pago. Pero yo lo declaro dentro de los términos. ¿La DIAN me sanciona? ¿O qué sanción tiene? Vámonos con Paola. Profe, pues yo digo que depende, porque si usted lo presenta, lo declara y no tiene nada que pagar, o sea, si no vendió nada durante ese bimestre, lo presentó y no pagó nada. No tendría vamos a ponerle que sí debo pagar. Ok, entonces que sí debe pagar. Yo creería que sí incurre en una sanción con la DIAN. ¿Qué sanción? Ah, no, ahí sí me corchó, profe. Ok, vámonos con Paola González. El IVA sí se tiene que pagar. Dame un segundo, Damián, vámonos con Paola. Listo. Ahí tendríamos que pagar intereses de mora, ¿sí? Okay. Porque igual yo presenté mi impuesto en la fecha que correspondía. Lo que tengo que hacer es, el día que voy a pagar, tengo que calcular los intereses. Perfecto, Paola González. Sí, lo importante dentro de ese caso es que yo presenté, yo declaré que sí le debo al Estado colombiano 5 o 6 millones de pesos en IVA, pero te lo declaré dentro de los términos. Correcto. Ahora, que no te voy a pagar dentro de los términos es otra cosa. Entonces, ya ahí entraría una sanción pecuniaria que te dice el Estado colombiano, bueno, listo. Si usted me paga dentro de los próximos 30 días, si mal no estoy, es un 5% de intereses. Si no, debe pagarme, cuando usted me vaya a cancelar, debe pagarme un 5% adicional sobre lo que usted declaró. Y para eso hay un formato de pago diferente a la presentación. Entonces, fíjense que todo eso también, y lo que decía Paola ahorita, que ella se fue mucho más allá. Vamos a ver qué me dice. Una pregunta, ¿la pantalla compartida sigue el responsable de IVA? No, todavía no. Yo la tengo acá vamos a ponerla aquí, en las sanciones. Fíjense bien,
Profe, lo que pasa es que... Profe. Dígame. Lo que pasa es que los protocolos de tiempo legales para declaración son diferentes a los protocolos de tiempo legales para pagar. Ahora, yo me puedo pasar y contemplar el pagar los intereses, pero yo no estoy incurriendo en una sanción en la declaración. Estoy incurriendo es en una sanción, es en el pago. En el pago, es que eso está claro, eso es lo que estamos diciendo. Es que tú no estás incurriendo en ninguna sanción porque tú estás presentando tu declaración dentro de los términos. ¿Qué es lo que me pide, qué es lo que me pide la DIAN? ¿Qué es lo que te pide la DIAN? Es que la DIAN, es que muchas empresas o muchos contadores o muchos los que hacen la declaración, listo, asumamos que el que vaya a hacer la declaración de pronto no tiene bien claro de la diferencia entre declarar y pagar. Lo que a la DIAN le interesa en un momento dado es que usted declare qué es lo que me va a pagar. Ahora, hay unos términos de pago. Si usted no lo paga dentro de los términos, pues ya ahí sí incluyen una sanción. Y la sanción son pagar intereses de mora. ¿Ok? Ahora, lo que sí está pasando en Colombia es que muchas empresas ni siquiera hacen la declaración, ni siquiera hacen la presentación del pago del impuesto. Y es por ello que se presenta algo que se llama evasión. Y es con lo que ha lidiado el Estado colombiano durante mucho tiempo. Entonces, lo que nos comentaba ahorita Paola, la primera Paola, porque hay dos Paolitas, era que ella había leído, y sí, tiene toda la razón, que llega un momento en que el no pagar, porque es que yo la puedo presentar, pero si yo realmente no la pago, esa sanción se puede convertir en lo que yo les decía ahorita, que hay 3 tipos de sanciones. Y dentro de esa sanción entra la sanción punitiva, es decir, una sanción legal que puede conllevar a cárcel. ¿Ok? Ya entra una demanda legal, la DIAN interviene, lo demanda penalmente y ahí el problema se le agranda más a la empresa. Es por eso que en estos casos de impuestos en todos los estados, en todas las naciones, es importante, sobre todo por lo que decían ustedes al principio. Hombre, ¿para qué sirven estos impuestos? ¿Para qué le sirven al Estado estos impuestos? Para retribuírselos al pueblo, ¿sí? Ese es el deber ser, retribuirle esos impuestos al pueblo con educación, con salud, con todas las obras que hagan, o sea, para que el Estado esté y las personas pues estén mucho mejor. Entonces es por ello que estos impuestos son importantes. ¿Quién tiene una pregunta? ¿O quién quiere decir algo? Ok, muy bien. Vámonos con Luis Carlos. Luis Carlos, ¿qué nos vas a decir? Luis Carlos. Bueno, Luis Carlos no se le escucha, vámonos con Paola a ver. Profe, yo tengo una consulta. Si, por ejemplo, una persona le llega un emplazamiento de la DIAN, pues una persona natural por no haber presentado su declaración de renta del año gravable anterior, esta persona, por decirlo así, solamente le tocaría pagar su sanción por extemporaneidad, por ejemplo, en este caso que serían los 380.000 pesos, o adicional a esto, debe hacer la sanción moratoria de todo el periodo que no pagó. Gracias. Totalmente. Ahí le aplican 2 sanciones, una por extemporaneidad por no haberla presentado a tiempo y otra por los intereses. Es por eso que estamos hablando de que eso es súper importante. Fíjense lo que yo les comentaba, a mí me llegó la declaración de renta, independientemente de que mi declaración de renta salga en 0, yo debo presentarla. ¿Sí?
yo debo presentarla independientemente de eso. O sea, yo le estoy diciendo al Estado colombiano, bueno, no llego al tope, mi declaración es 0, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, una persona que la presente con extemporaneidad 3, 4 meses, ¿sí? Y tenga que pagar y lo pague, tiene que liquidarse la extemporaneidad y tiene que liquidarse los intereses al tiempo transcurrido. Bueno, mire, Jessica pregunta, cuando hay que hacer una corrección en la presentación del IVA, ¿recibe sanción? Eso depende de la corrección que haya que hacer. Si la corrección que tú le vas a hacer a la presentación del IVA tiene que ver con que dejaste de declarar unos valores, eso hay que pagar la sanción. Yo le recomendaría al contador que esos valores dejados de pagar, óigase bien, dejados de pagar dentro de una declaración bimestral, los cancele en el siguiente pago. No está incurriendo en ningún